La fibrilación auricular nos la han preguntado de muchas maneras, pero los aspectos fisiopatológicos siempre nos han preguntado todo lo que se refiere hacia la onda A. La onda A, acordaos que es la contracción de la aurícula. Para entender las ondas del pulso venoso, debemos pensar que lo que ocurre en la aurícula es todo lo contrario de lo que ocurre en el ventrículo. Si nos acordamos de las ondas, de pulso venoso tenemos 4 ondas, la onda A y la onda V, que son positivas, y el seno X y el seno Y, que son negativos. Esto es lo que ocurre en la aurícula, pero hay que reflejar lo que ocurre en el ventrículo. La sístole del ventrículo vendría justo después de la onda A y engloba el seno X y la onda V. Y la diástole desde el final de la onda V, englobando el seno Y y la onda A. La onda A, como hemos dicho, es la contracción de la aurícula. Cuando la aurícula se contrae, aumenta la presión en las cavidades derechas y vamos a ver un aumento de la presión de la yugular por ese aumento de la presión en la aurícula derecha. El seno X lo que nos refleja es la caída de la presión en la aurícula cuando ésta se relaja. Después de contraerse, se relaja, cae su presión y nos da el seno X. Posteriormente, cuando la aurícula se relaja, se tiene que llenar, es la diástole de la aurícula. Fijaos que estamos en la sístole del ventrículo. El ventrículo se contrae, pero la aurícula se está llenando. Al llenarse, la presión de la aurícula lógicamente aumenta y tenemos la onda V. ¿Qué ocurre? Tenemos una aurícula llena y un ventrículo que acaba su sístole. ¿Qué es lo que empieza? La diástole del ventrículo. Cuando la presión de la aurícula supera el ventrículo, pasa la sangre desde la aurícula al ventrículo y lo que tenemos es el seno Y. Para acabar el ciclo, la aurícula acaba de contraerse para meter el resto de la sangre al ventrículo izquierdo, o al ventrículo derecho, en este caso con la presión venosa. Estas son las ondas. Para el MIR, la más importante de todas es la onda A. La patología de la onda A, debemos recordar, importantísimo, que no hay onda A en fibrilación auricular ni en flúter auricular. Pensad que en fibrilación auricular o en flúter no hay contracción de la aurícula. Al no haber contracción de la aurícula, no podemos tener nunca onda A. Lo que más les gusta preguntar también es la onda A cuando es grande. La onda A será grande, es decir, la contracción de la aurícula será muy fuerte en todas las situaciones que tengan un problema de llenado en el ventrículo derecho. Son las situaciones, por ejemplo, de hipertrofia del ventrículo derecho, de hipertensión pulmonar, de estenosis pulmonar, todas esas situaciones en las que cueste llenarse ese ventrículo, como tiene mucha presión dentro, no pasa la sangre al inicio de la diástole y tiene que ser la aurícula la que al contraerse lo llene. Pero lo que más les gusta preguntar también son las ondas A cañón. ¿Qué es esto de las ondas A cañón? Una onda A cañón aparece cuando se contrae la aurícula derecha contra una válvula tricúspide que no se abre. Esto solo puede ocurrir cuando se contraen a la vez la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Lógicamente, el ventrículo derecho hace mucha más presión y nunca va a poder la aurícula abrir la válvula tricúspide. ¿Con eso qué sucede? Como no pasa la sangre con la contracción de la aurícula hacia el ventrículo, toda la sangre vuelve hacia el cuello y tenemos una onda A cañón. ¿Cómo puede suceder una onda A cañón? Puede ocurrir de dos maneras. De manera irregular o de manera regular. De manera irregular, lo que nos está reflejando es que hay disociación aurículo-ventricular, es decir, que no hay ninguna relación entre la contracción de la aurícula y la contracción del ventrículo. Van cada uno a su bola. ¿Cómo puede ser esto? Hay dos situaciones que lo explican. Una, el bloqueo aurículo-ventricular completo. Aquí vamos a tener más contracción auricular que contracción ventricular. Nos lo van a contar como un paciente que tiene más ondas P que QRS. Pensar que todo el estímulo sinusal, 60 o 100 latidos por minuto, llega al nodo auriculoventricular, pero de ahí no pasa al ventrículo. Entonces tiene que gobernar otro marcapasos diferente en el ventrículo. ¿Qué sucede? Que el marcapaso que gobierne en el ventrículo tendrá una frecuencia inferior que la de la aurícula. Por eso tenemos más ondas P que QRS, se contraen de manera completamente asincrónica la aurícula y el ventrículo, de vez en cuando
coinciden. Y cuando coinciden, la válvula tricúspide no se abre y tenemos un latido en el cuello, una onda a cañón. Y la otra situación sería la inversa. Son las taquicardias ventriculares, en las cuales hay más QRS que ondas P, es decir, hay más contracciones ventriculares que auriculares. Una taquicardia ventricular es un circuito dentro del ventrículo. ¿Qué sucede con eso? Que ese circuito es independiente de lo que sucede en la aurícula. El nodo sinusal irá a 60 o 100, pero la taquicardia siempre irá a más de 100. El ventrículo y la aurícula se contraen de manera asíncrona, no tienen ninguna relación sus contracciones y de vez en cuando coinciden y tendremos un latido en el cuello, una onda a cañón irregular. ¿Cómo vamos a tener ondas a cañón regulares? Las ondas a cañón regulares van a suceder en aquellas situaciones en las que se estimulen a la vez las aurículas y los ventrículos. ¿Cómo puede suceder esto? Pues la única manera por la cual yo contraigo simultáneamente las aurículas y los ventrículos tiene que venir de un estímulo que venga desde el centro del corazón, es decir, desde el nodo aurículo-ventricular. Todos los ritmos que vengan desde aquí estimulan a la vez las aurículas y estimulan a la vez los ventrículos, con lo cual continuamente se están contrayendo a la vez la aurícula y el ventrículo. Continuamente con cada latido tenemos una onda a cañón. El caso más característico de ondas a cañón regulares es la taquicardia por reentrada intranodal. Es el caso más típico. Si nos vamos a la pregunta, nos cuentan un caso clínico típico de fibrilación auricular en el MIR, nos lo van a contar como un paciente que tiene palpitaciones rápidas e irregulares. La respuesta 1 es correcta. La auscultación cardíaca puede variar de intensidad con el primer ruido. Eso es cierto. Pensad que la fibrilación auricular, al ser arrítmica, el ciclo diastólico siempre es variable. Ese corazón, en función de los estímulos que lleguen tan irregulares, se va a llenar más o menos diferente manera en cada latido. Cada latido llegará a un determinado estímulo, un determinado número de estímulos, más o menos rápido, con lo cual no va a tener siempre el mismo llenado ese ventrículo, con lo cual diferente precarga en cada latido, diferente fuerza de contracción. Pensar que el primer ruido es el cierre mitral y tricúspide. Cuanto más fuerte se contraiga el corazón, más fuerte sonará ese primer ruido. Si yo tengo diferente llenado y diferente fuerza, lo que va a ocurrir es que ese primer ruido va a sonar de manera variable, unas veces más fuerte y otras veces más despacio. En el electro es probable que se aprecie una ondulación de la línea de base. En lugar de ondas P, que conocemos como ondas F, eso es lo típico de la fibrilación auricular. Es una patología frecuente en los pacientes con historia de fibrilación auricular, es cierto. La fibrilación auricular suele suceder en pacientes que esa aurícula se contrae con mucha fuerza, la aurícula se dilata y hace que se predisponga a la caída en fibrilación auricular. Y fijaos, lo que nos preguntan siempre, ¿se pueden apreciar ondas A prominentes en el pulso venoso yugular? No, nunca hay ondas A en el pulso de una fibrilación auricular. Y este paciente, pues sí, requeriría anticoagulación porque es hipertenso y es un paciente de 75 años.